Mi nombre es Bruno Límenes, soy el co-coordinador del grupo de Shambhala de la Ciudad de México. Estudié música durante 4 años, el contrabajo clásico. Ahora estudio historia en la UNAM. Llevo 4 años y medio como coordinador del grupo. Yo soy Lourdes de León. Co-coordino el el grupo de meditación Shambhala del DF con Bruno Límenes. Y soy antropóloga, lingüista, trabajo con los mayas en el sur de México, en el estado de Chiapas. Y estoy en Shambhala por un contacto muy importante en mi vida, que es mi amistad desde la infancia con Lourdes Álvarez Klein, la fundadora de Shambhala en México. Yo nací en México, en la Ciudad de México, por lo tanto soy chilanga de nacimiento y he vivido muchos años en Tepoztlán. Me fui en 1981 a vivir en Boston y yo iba a estudiar acupuntura. Y al llegar a mi grupo de estudiantes, 2 alumnos eran alumnos de Trungpa Rinpoche. Y inmediatamente tuvimos mucha conexión y uno de ellos me dijo, te voy a prestar un libro de mi maestro. Y al día siguiente llegó con el libro y yo no sé por qué, pero saqué una pañoleta de seda de mi bolsa y envolví muy bien ese libro con un nudo con la pañoleta de seda y lo guardé, y todo el tiempo que lo leía lo volví a guardar en esa pañoleta de seda. Cuando empecé a leer ese libro, pues sentí que había llegado a casa, que lo que yo estaba leyendo ahí era un retrato de mi propia mente mucho mejor hecho de cualquier cosa que yo pudiera haber hecho. Entonces dije, pues aquí estoy, o sea, esto es lo mío. Fue inmediato con ese libro. Ese libro era más allá del materialismo espiritual. Y yo solicité una entrevista con él durante el seminario y al terminar el seminario me la concedió. Y entonces fui a visitarlo a Prajna, que es la casa donde él vivía en Shambhala Mountain. Estaba él sentado en el porche, que era como una terracita que daba hacia el bosque. Y ahí tuvimos una conversación que para mí fue eterna, o sea, no sé cuánto duró, pero para mí fue muy larga. Y en donde yo sentí que yo pude preguntarle todo lo que tenía que preguntarle para esta vida, básicamente. O sea, como que me dio mucho espacio. Pero también él me hizo algunas preguntas. Y cada una de estas preguntas que me hacía era como si lo que pasaba es que la respuesta que yo daba era como si él me estuviera dando la respuesta, pero yo la estaba diciendo. O sea, fue una conversación muy particular. Entonces una de esas preguntas fue, ¿y cómo ves México? ¿No? Y yo, muy entusiastamente, sin haberlo pensado así antes, le dije, es que México está perfecto para las enseñanzas de Shambhala. México es las enseñanzas de Shambhala. No tengo ninguna duda de que esas enseñanzas en México se necesitan y pueden florecer. Primero, hacíamos meditaciones semanales, a lo mejor leíamos un fragmento de algún libro, algo así. Y después empezamos a hacer niveles de Shambhala y algunos los di yo y también tuvimos maestros invitados. Ahí lo que hacíamos era invitar a personas que yo había conocido en los programas en Boston y en Colorado a que vinieran a enseñar aquí. En 2005 logramos hacer una asamblea de guerreros aquí en México
que fue un evento internacional, no era nada más para participantes mexicanos, y para el que decidimos rentar una hacienda en el sur de Morelos. Y fue una aventura extraordinaria hacer esa asamblea, porque la hacienda era una hacienda muy antigua y llena de seres, ¿no? Tuvimos que trabajar con murciélagos y fantasmas y toda clase de cosas para que se diera la asamblea. Y a la vez fue un lugar muy potente, en donde se logró crear ese reino de Shambhala temporal, y que todos los que participaron ahí pudieron sentir la profundidad de lo que podían dar esas enseñanzas. O sea, fue un programa muy potente. Cuando me digas. Yeah. Hi everyone, welcome to the Centro de Meditación Shambhala de la Ciudad de México. Pues yo lo que me acuerdo es que la primeritita vez que fui a hablar de esto fue en un café en Coyoacán. Ahí es donde tuvimos la primera conversación, y entonces Adriana y Maite, que fueron con las que me reuní, que tuvieron el interés en iniciar, hablaron de la posibilidad de hacerse en casa de Marilenka. Fue bastante gente en un espacio chiquito, estábamos muy calientitos y fue interesante la energía de llevar la bandera de Shambhala a México, la del Sol del Gran Este, y buscarle en dónde colgarla, ¿no? Era como, ¿en dónde la colocamos? Después de eso nos sentamos a meditar y preguntó un poco el interés que teníamos, por qué queríamos. Comentamos vimos el número de gente que había interesadas en Shambhala ahí, y se decidió empezar a juntarnos una vez a la semana en un espacio llamado Integra, que nos lo proporcionó también Marilenka. Ahí nos juntábamos una vez a la semana y estuvimos 1 año y medio haciendo programas, sesiones semanales, y cada unos tantos meses hacíamos un nivel de Shambhala. Rentábamos este pequeño espacio 2 horas a la semana, los lunes, y pues teníamos los cojines que nos prestaban ahí y un tubo de plomería que subía al lado de la bandera Shambhala, que era nuestro gong. Gary lo inauguró como tal, con una cuchara. Lo golpeaba y era nuestro primer gong. Luego vino una nueva etapa del grupo, que se conjuntó cuando yo estaba buscando en dónde vivir y que ya no nos era viable el espacio de Integra. Eso junto con que en ese espacio no podíamos hacer eventos sociales. Nos movimos a la casa de Bruno Límenes, en donde ocupamos su sala, donde tenemos nuestro altar. Y es como se dio este espacio que tenemos ahorita aquí, el cual ya ha sido el hogar del grupo por 3 años y medio. Y es aquí donde se ha consolidado el grupo, donde ya hemos tenido programas que han formado gente hasta el nivel 5. Uno de los programas más especiales, yo diría que fue cuando invitamos a Charlie Adam Lovell a Claustro de Sor Juana. In this example, we can see that personal spiritual experience or psychological experience En este ejemplo podemos ver que nuestra experiencia personal y psicológica is completely intertwined and interconnected with social experience. está totalmente entreverada e interconectada con la experiencia social. En una reunión en mi casa, cercana al Día de los Muertos, con Lourdes Álvarez, prendimos unas velitas con unas flores de cempasúchil y nos reunimos Bruno Límenes, Gerardo
Calvo, Priscila, la persona que nos apoya en finanzas, y tuvimos un pequeño desayuno y por primera vez nos reunimos como una primera semilla de un consejo de nuestro grupo. Y esta primera semilla fue un paso muy importante con la presencia de Lourdes, quien nos abrió el espacio para integrarnos y escucharnos y reunir nuestras energías para trabajar juntos. Entonces todo esto ha generado pues una fuerza en el grupo. También nuestro maestro residente Craig Morman, quien ha estado dando el programa del Camino de Shambhala, ha traído otra fuerza muy importante al grupo. Una de las anécdotas de los momentos más difíciles del grupo, creo que fue el primer día de Shambhala. Fue un día en que el mensaje del Sakyong se dio en la mañana, pero nosotros lo íbamos a hacer en la tarde. Entonces toda la mañana estuve preparando el espacio, haciendo flores, conseguí el video, ya teníamos todo para proyectarlo. Y dan las 7, no llega nadie. Dan las 7:30, llega la primera persona, primera y última. Llega, entra, le doy la bienvenida. Decidimos ver el video. Estamos a la mitad del video y volteo a ver a mi derecha y me doy cuenta de que ella ya se quedó dormida por completo. Está prácticamente roncando. Y fue en ese momento que me preguntaba, y bueno, ¿cómo levantar Lungta cuando en una situación tan difícil? Y fue muy bello ver cómo en tan solo un año, en vez de tener una, ya teníamos a 30 personas aquí, el siguiente día de Shambhala. Y así se ha mantenido, que habla de un crecimiento del grupo, pero siempre se me ha quedado muy adentro de esos momentos difíciles. My name is Gary Hubiak, Gary Raymond Hubiak, and I was born in California, Northern California. At some point I came to visit my friend Lourdes Alvarez, who I'd met at Shambhala Mountain Center, and spent some time down here. And first came for a few weeks, then a month, and another month, and connected with the people here, and ended up going through a whole change of life. And also there's just tremendous cultural differences. Pues definitivamente México tiene su propia energía y hasta podríamos hablar de que hay muchos Méxicos, ¿no? Que no hay de un solo México, ¿no? Y se habla de cómo las enseñanzas de Shambhala se conectan con lo que hay en cada lugar, o sea, con las raíces de cada lugar, con los dralas de cada lugar, con la cultura de cada lugar. Entonces, desde el inicio, aquí en Tepoztlán, por ejemplo, la fiesta de muertos es una fiesta importante, muy vibrante, muy real. I think the people here are less less intellectual, less verbal, that they're really in their bodies, and they're really honest about what it means for them to digest these teachings. Can't really just intellectually force feed people in the same way that I've seen teachings happen in the north. Yo creo que una de las características de México es que es un mosaico muy colorido, ¿no? En donde se han conjuntado y han convivido muchas cosas, muchos orígenes, muchas tradiciones diferentes. Hay como espacio, no es tan uniforme,
¿no? No es una cultura uniforme, ni hay la ilusión de que puede ser uniforme tampoco, ¿no? Sino que hay una celebración de la pluralidad y de la diversidad, y un interés en eso, ¿no? Hay un deleite en la diversidad. Y yo creo que Shambhala aquí en México ha tenido momentos en donde eso ha sido muy, muy vívido. So the way the teachings are presented, the way they're taught, are somewhat different. And it's because the environment's different. The Drala energy and people's connection with the indigenous energy, their background, their historical background, is so much more alive. The land is alive here, people's connection with the land is alive, with the number, sheer volume of indigenous people and indigenous energy that's here. It creates a different kind of connection to what we in Shambhala we would call Drala energy. It's I think the Mexican people have grown up knowing what Drala is, but they didn't have words for it. But when you actually, the teachings of Drala are presented to Mexicans, they know. They know that stuff. They live them. Aquí cuando recibimos maestros siempre nos dicen, es que ir al mercado aquí es sumergirse en un océano de relación con dralas, ¿no? Nada más cómo se hacen las tortillas o cómo se relaciona la gente con sus frutas o cómo los cerros y los cohetes y las iglesias y las campanas y todo está como en una especie de concierto muy particular que está tejiendo siempre conexiones. Entonces, yo creo que eso da muchísima riqueza que México aporta a otros. Mi nombre es Bruno Límenes, soy el co-coordinador del grupo de Shambhala de la Ciudad de México. Estudié música durante 4 años. Antropóloga, lingüista, trabajo con los mayas en el sur de México, en el estado de Chiapas. Y estoy en Shambhala por un contacto muy importante en mi vida, que es mi amistad desde la infancia con Lourdes Álvarez Klein, la fundadora de Shambhala en México. Yo nací en México, en la Ciudad de México, por lo tanto soy chilanga de nacimiento y he vivido muchos años en Tepoztlán. Me fui en 1981 a vivir en Boston y yo iba a estudiar acupuntura y al llegar a mi grupo de estudiantes, 2 alumnos. El contrabajo clásico, ahora estudio historia en la UNAM. Llevo 4 años y medio como coordinador del grupo. Yo soy Lourdes de León, co-coordino el grupo de meditación Shambhala del DF con Bruno Límenes. Y
eran alumnos de Trungpa Rinpoche. Y inmediatamente tuvimos mucha conexión y uno de ellos me dijo, te voy a prestar un libro de mi maestro. Y al día siguiente llegó con el libro y yo no sé por qué